Bien, abordando la segunda parte de nuestra clase, vamos a ejemplificar la solución del ejemplo número 8 de nuestro libro de apoyo. Bien, entonces en este ejemplo número 8 vamos a trabajar con nuestras presiones parciales para resolver un ejercicio de equilibrio. El ejercicio es el siguiente. La constante de equilibrio a una temperatura de 800 grados Celsius para la reacción que tenemos mostrada en pantalla tiene un valor para nuestra constante en concentraciones de 18 y nos solicita que calculemos, como inciso A, el valor de nuestra constante en función de presiones para nuestra misma reacción, y el ejemplo B o el inciso B nos solicita otro ejercicio en donde si las presiones parciales del metano y del vapor de agua tienen un valor de 15 atmósferas al comienzo del proceso, ¿cuáles serán las presiones parciales de todas las especies cuando se alcance el equilibrio? Bien, el ejercicio nos muestra una solución. Para el ejercicio A es bastante comprensible y sencilla, ya que partimos de nuestro análisis principal, en donde recordemos las ecuaciones a las que llegamos en clases pasadas, donde nuestra constante de equilibrio en función de presiones es equivalente con el producto de nuestra constante de equilibrio en función de concentraciones, multiplicándolo por RT, la constante de gases, la temperatura, y ello por un delta N, en donde recordemos que el delta N son los moles de producto menos los moles de reactivos. Entonces, identifiquemos quiénes son los productos de nuestra reacción. Los productos son el monóxido de carbono y el hidrógeno, y los reactivos son el metano y el agua, en este caso en fase vapor o fase gas, todos los componentes que tenemos en nuestra reacción. Por lo tanto, tendremos que tomar en cuenta todos nuestros componentes. Continuando con el análisis de la diferencia de moles o el delta N, entonces tenemos que nuestro delta N serán la suma de los moles que tenemos para el monóxido de carbono y el hidrógeno menos la suma de los moles de metano y agua en este caso. Cuando realizamos la suma de todos estos componentes encontramos que el delta N es 2. Entonces ya podríamos resolver nuestra ecuación utilizando el valor de Kc que nos entrega nuestro ejercicio, que es de 18, multiplicándolo por un valor, en este caso de R, de 0.082, y la temperatura, en este caso que son 800 grados Celsius, si los convertimos a Kelvin, estos serán 1073 kelvins, elevados al coeficiente estequiométrico, o en este caso el delta N, que es 2. Entonces, ese valor nos da como resultado 1.4 por 10 a la 5, que descomponiendo la notación científica sería 1, 4, 0, 0, 0, 0. Bien, entonces con ello resolvemos el ejercicio de ejemplo número 8 en su inciso A. Por otra parte, en el ejercicio B nos solicitan que si consideramos que las presiones parciales del metano y del vapor de agua valen 15 atmósferas al comienzo del proceso, ¿cuáles serán las presiones para todos los componentes cuando se alcance el equilibrio? Bien, entonces el ejercicio nos muestra esta solución, pero quedan puntos que podríamos analizar un poco más profundamente. Vamos a partir de nuestra ecuación general, tanto de reactivos como productos, y nuestra constante de equilibrio, que es la relación entre todas las presiones. Bien, una vez que tenemos ello, analicemos todo el ejercicio y rescatemos los datos que podemos obtener de este mismo ejemplo. Entonces, cuando analizamos, podríamos obtener las presiones parciales de todos los componentes A, B y C, incluyendo a D también, y podemos hacer referencia a cada una de las presiones. En este caso, la presión de A puede ser la presión del metano, la de B, la del agua, la presión parcial de C puede ser la presión del monóxido del carbono, y para la presión parcial de D puede ser la presión parcial del hidrógeno en este caso. Como estamos hablando al principio, bien, porque el ejercicio nos comenta que consideremos que las presiones parciales al comienzo del proceso son de 15 atmósferas, entonces cuando la reacción va a iniciar solamente van a existir el metano y el vapor de agua, y ellos serán quienes tengan las presiones parciales de 15 atmósferas. Por ello, dentro de nuestros datos
podemos rescatar ese valor. Y para el caso de las presiones parciales del monóxido de carbono y del hidrógeno, podremos determinar que es de 0 atmósferas, ya que al inicio del proceso podemos suponer que no existe aún ninguno de estos dos componentes. Si nosotros realizáramos el análisis de esta situación, obtendríamos un dato para nuestro dato de QC, que en este caso es el análisis para la reacción de qué es lo que va a pasar, si va a suceder hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto a nuestro cociente de reacción. Bien, en este caso podríamos ver que faltaría, el valor del QC sería de 0 y podríamos decir que la reacción aún falta que realice la producción de productos en este caso, siendo específico que se genere monóxido de carbono e hidrógeno. Entonces, continuando, cuando nosotros realizamos el análisis de nuestro ejercicio particularmente, obtenemos que podemos establecer que tenemos una reacción de 4 componentes, 2 reactivos y 2 productos. Cada uno de los reactivos y productos tienen un componente en este caso. Y prestar atención al componente D. El componente D, que podríamos ejemplificarlo como el hidrógeno, tiene 3 moles o su coeficiente estequiométrico en este caso es 3. Entonces ello habrá que respetarlo dentro del análisis. Cuando iniciamos la reacción, el dato que acabamos de proponer hace un momento, tenemos que para el componente A tenemos 15 atmósferas, para el componente B 15 atmósferas y como comentamos anteriormente, el componente C y el componente D no existen aún en el inicio de la reacción, por lo tanto no tenemos nada de ellos. Sin embargo, cuando analizamos en el equilibrio, entonces para nuestro componente A tendremos esas 15 atmósferas que teníamos inicialmente y a esas 15 atmósferas se le disminuirá una cantidad que es lo que se habrá consumido. Sin embargo, en este momento no sabemos cuánto se ha consumido, por ello podríamos establecer la relación en donde el equilibrio será la diferencia entre lo que teníamos inicialmente, que son las 15 atmósferas, menos lo que se consume, y ello disminuirá esa presión parcial para el componente A. De manera similar para el componente B y para el componente C también, en este caso, comenzará a existir, o existirá, mejor dicho, porque ya llegamos al equilibrio. ¿Cuánto va a existir? Va a existir una cantidad determinada, la cual en este punto no tenemos el valor, pero existirá algo de eso porque se genera de acuerdo al análisis de la reacción. Y muy importante para el componente D, el cual también existirá, pero existirá 3 veces, porque de acuerdo a nuestra reacción y a nuestro balance, existen 3 moles, ¿sí? O el coeficiente estequiométrico del componente D es 3. Por lo tanto, además de que existirá una cantidad del componente D, de acuerdo al coeficiente estequiométrico, existirán 3 veces la cantidad del componente D. Bien, entonces, a partir de nuestro análisis de equilibrio, podríamos encontrar la siguiente información. Nuestra constante de equilibrio en función de presiones, que es la ecuación que hemos estudiado ya anteriormente, podríamos plantearla de la siguiente manera, en donde tenemos la relación de las presiones parciales de cada uno de los componentes, tanto de los productos como los reactivos, teniendo siempre sus coeficientes estequiométricos, y esto nos dará un valor, ¿sí?, el cual lo hemos determinado anteriormente. Recordemos que en el ejercicio A, o en el inciso A, determinamos que la constante Kp tenía un valor de 1.4 por 10 a la 5. Entonces, ello debería ser equivalente con el análisis que tenemos en el equilibrio. Recordemos que de acuerdo a nuestro análisis en el equilibrio, la presión parcial del componente de monóxido de carbono es X y la presión parcial en el equilibrio del componente hidrógeno es 3 veces una cantidad elevado al coeficiente estequiométrico 3. Bien, de manera similar para las presiones parciales del equilibrio de metano y de vapor de agua. Bien, quedando la ecuación a como la podemos ver en pantalla. Si nosotros realizamos un análisis, el despeje o las operaciones algebraicas, nos quedará finalmente un 27x elevado a 4 dividido entre 15 menos x elevado al cuadrado. Bien, ahora, teniendo en cuenta que nuestro Kp es de 1.4 por 10 a la 5, podemos establecer directamente que el análisis de nuestro Kp o de nuestra constante de equilibrio en presiones es la relación
de 27x elevado a 4 entre 15 menos x todo elevado al cuadrado. Bien, pero como nuestro Kp tiene un valor de 1.4 por 10 a la 5, entonces podemos establecer esta ecuación que tenemos aquí. A partir de esta ecuación podemos realizar un despeje para el caso del 15 menos x elevado al cuadrado, y el 1.4 por 10 a la 5 podríamos sustituirlo y dejar de escribirlo como notación científica y escribirlo como notación normal, y nos quedaría de esta manera. Bien, entonces tendríamos el 140.000 multiplicado por 15 menos x y todo elevado al cuadrado, y esto sería equivalente a 27x a la 4, realizando el despeje correspondiente. Bien, como tenemos x al cuadrado de un lado y x a la 4 del otro lado, podríamos suponer que podríamos aplicar una raíz cuadrada a ambos términos de la ecuación para disminuir el grado de esta situación. Recordando también una propiedad de las raíces, en donde si tenemos la raíz de un producto, podríamos descomponerlo en las raíces independientes de ese producto. Entonces podríamos plantear esta equivalencia. Al realizar las operaciones, las raíces correspondientes son las que podemos observar en la ecuación que estamos mostrando ahora mismo. Entonces, cuando realizamos las operaciones pertinentes, podríamos obtener esta ecuación de segundo grado, la cual podríamos resolver empleando nuestra ecuación general. Entonces, de nuestra ecuación general, cuando sustituimos nuestros valores correspondientes, nos queda de esta forma. Al continuar con las operaciones, llegamos a estos valores y posteriormente seguimos avanzando, realizando las operaciones aritméticas, y recordemos que nuestra ecuación cuadrática tendrá dos valores. El primer valor, para el caso de los valores estrictamente positivos, es decir, por un lado tener el 374.16 más 506.47 dividido entre el 10.39, eso nos da un valor de menos 84.75. Y para el segundo caso, para el valor estrictamente negativo, nos da un valor positivo de 12.73, el cual para este caso es el valor correcto, ya que si tomamos como correcto el menos 84, cuando hagamos la diferencia de 15 menos 84, nos dará un valor extremadamente elevado de presiones, el cual estaría saliendo de lo que teníamos originalmente. Bien, si teníamos 15, al restarle la cantidad de menos 84 nos estaría dando aproximadamente 100 atmósferas de presión para el caso del primer componente, que sería el monóxido de carbono. Entonces estaríamos descompensando la reacción, ya que el mismo ejercicio nos está indicando que en un principio solo tenemos 15 atmósferas de presión. Entonces, si le quitamos esos 84 nos va a descompensar la reacción. Sin embargo, cuando contemplamos el valor de 12.73, cuando realizamos el despeje, ya de acuerdo aquí a la solución que el libro nos ofrece, cuando tomamos como valor aceptado el 12.73, que en este caso la solución del libro toma la solución como 13 atmósferas, este valor sí cumple con el análisis, ya que al quitarle esos 13 o esos 12.73 a las 15 atmósferas que teníamos inicialmente, nos deja un valor para los componentes en el equilibrio, en donde tanto el metano como el agua tendrán en el equilibrio 2 atmósferas, y en el caso del monóxido de carbono y el hidrógeno tendrán unas cantidades particularmente representativas. En este caso, para el monóxido de carbono serán 13 atmósferas, que es el valor totalmente de X, y para el valor del hidrógeno, en donde eran 3 veces el valor de X, entonces tendríamos 3 veces el valor que hemos determinado de nuestra solución, en este caso cercano a 39 atmósferas o 39 atmósferas, tal cual como nos indica la solución del ejercicio. Bien, les invito a que realicen todas las operaciones, comparen, analicen y, como siempre, dejen sus comentarios, envíen sus dudas y trataremos de llegar a la solución de la manera más comprensible posible. Bien.